Y bueno, pues bienvenida Alejandra a nuestra primera sesión sobre audiencias de ejecución de sentencias. Vamos a hacer una referencia en cuanto a estas audiencias de ejecución. Nuestra maestría es la de juicios orales y proceso penal acusatorio. Esta es la que compete. Y bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué es la etapa de ejecución? Sabemos que venimos de una etapa en la que se da a conocer la noticia delictiva, en la que venimos también. Una pregunta, Ale. ¿Es usted abogada litigante? No, soy abogada en una sala, Ah, ok, en ya, la sala penal. ya he tenido el gusto de platicar con usted, ¿verdad? Entonces sí tiene un poquito de Platicado. conocimiento en cuanto a estas etapas iniciales, intermedia y de juicio oral, ¿verdad? Así es. Ah, perfecto. Entonces, reanudo la grabación. A ver, vamos, ahora sí. Voy a compartirlo de nuevo y estamos justamente aquí. Nuestra etapa de ejecución. Sabemos que venimos de una etapa inicial en la que, como tal, se tuvo que haber dado a conocer una noticia delictiva, que ya vivimos una etapa inicial, desde un control de detención hasta el debate de un plazo de cierre de investigación. Pasamos también por una etapa intermedia en la que hubieron acuerdos probatorios y en la que se decide depurar algunas pruebas. Y es así como llegamos entonces perfilándonos al juicio oral. Y vamos a hacer referencia a que ya tenemos una sentencia y que esta sentencia es condenatoria. Y justamente la etapa de ejecución penal va a ser esta parte del proceso en el que una autoridad judicial revisa que esta sentencia emitida por el juez durante el proceso, desde la inicial hasta el juicio oral, se ejecute. Pero se ejecute ¿cómo? Salvaguardando los derechos humanos de la persona sentenciada. Ahora, persona privada de su libertad, conocidos como PPL. Y dentro de esta etapa también se incluyen esta aplicación de las penas alternativas a prisión y en algún momento también la concesión o beneficio de alguna libertad anticipada. Entonces, calificamos la sentencia, vemos que está ajustada a derecho, que no ha sido violatoria de derechos humanos, y entonces ahora el juez de ejecución es el que se encargará que esta sentencia que emitió el juez de juicio oral se pueda cumplir siempre apegada a derechos humanos. Y la ejecución de sentencia produce el efecto de cosa juzgada en una función jurisdiccional que corresponde a los tribunales y juzgados determinados para cada caso. Por ejemplo, tenemos el centro penitenciario que está en el Amate, tenemos el CER 5 que está aquí en San Cristóbal, y así podemos hablar de que en toda la República nos vamos a encontrar con centros de reinserción social, que como ya bien sabemos, sufrió una modificación en su nombre, derivado también de la reforma del 2008, donde hablamos de una cuestión de migración de una cuestión escrita a una cuestión oral. Y así también contamos dentro de toda la República en materia de jurisdicción con centros que son federales, para efectos de que, o centros que son para personas privadas de su libertad de alta peligrosidad. ¿Ok? Y avanzamos. Aquí, como podemos ver, tenemos las tres etapas del sistema penitenciario. ¿Ok? Debemos, primeramente, en la primer línea, vamos a ver que debe existir un delito que amerite la prisión preventiva. Y si venimos saliendo de una audiencia juicio oral en la que ya nos dijeron que, en efecto, el tipo de delito amerita la prisión preventiva y se queda con, que nos gusta, 7 años de prisión preventiva, entonces se debe probar que el imputado es culpable ante un juez. Y ya lo hicimos, venimos entonces de esa audiencia.
La persona privada de su libertad, estamos ya aquí en esta segundo boomerang, la persona privada de su libertad deberá cumplir con la sentencia dictada por el juez. Si el juez determinó que se queda 7 años en prisión, entonces forzosamente se tiene que quedar. Y él ahora le tocará al sistema penitenciario respetar los derechos humanos y buscará que el sentenciado tenga acceso a educación, salud y deporte. Ahora también se cuenta con un rubro más que es la cuestión laboral. Les enseñan un oficio, carpintería, les enseñan a hacer bolsas, he visto, a pintar, o sea, todo ese tipo de cuestiones que en algún momento, y aquí en la parte externa, les puede servir como herramienta de trabajo, pues se toma en cuenta. A manera de que, de buscar que cuando esta persona ya tuvo acceso a la educación, a la salud, al deporte, y por qué no decirlo también a una preparación para el trabajo, pueda, una vez que culminó su sentencia o que obtuvo alguno de los beneficios que marca el Código de Ejecución, entonces pueda ser reinsertado a la sociedad, buscando que tenga una posibilidad de empleo y capacitación para ese. Por eso es que aquí dentro de estos rubros donde dice educación, salud y deporte, pues también es menester precisar que está también la parte laboral, la parte del trabajo. Se reducirá la sentencia cuando se demuestre que la persona en prisión se dedicó exclusivamente a estas actividades. Aquí nos falta la parte laboral. Si en esta audiencia de ejecución nosotros logramos acreditar ya para el buscar un beneficio para nuestra persona privada de la libertad, hay que acreditar que realizaba algún deporte, que estudió, que a lo mejor cuando llegó al centro de reinserción no tenía más que el primero de primaria y aquí logró terminar su primaria y se quedó también estudiando su secundaria. Entonces, esto es como un beneficio, ¿no? Es algo que habla bien de la persona privada de su libertad. ¿Por qué? Porque entonces se está demostrando que pese a estar privado de su libertad, no significa que no quiera seguir preparándose y, ¿por qué no?, a aspirar a cuando esté reinsertado dentro de la sociedad, pueda tener también un trabajo. ¿Un trabajo derivado de qué? De esta actividad laboral que le enseñaron dentro del centro. Y la finalidad del sistema penitenciario es que al momento de que esta persona pueda ser reinsertada a la sociedad, no vuelva a delinquir. Me ha tocado estar en algunas audiencias de ejecución de sentencia y en otras donde pues se busca el beneficio de la persona privada de su libertad y hasta permiten que quede es como un responsable moral, que diga, sí, no se preocupe, va a venir a firmar en el supuesto de que le den este beneficio, voy a estar pendiente de que ya no tome, de que ya no fume, de que se dedique a trabajar y que se dedique a poner en práctica todo esto que aprendió dentro del centro. Alejandra, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, todo bien. Gracias. ¿Perdón? No, todo bien. Sí, gracias. Sí, de repente se me entrecortó su voz. Ok. Vamos a hablar ahora de algunos de los beneficios que puede tener esta persona privada de su libertad, el PPL, que es el tratamiento preliberacional. Existen beneficios, como ya decíamos. Uno de ellos puede ser la libertad condicionada o la libertad anticipada. Pero hay ciertos requisitos que forzosamente pues, se deben cumplir. La libertad condicionada nos hace referencia a que haya cumplido con la mitad de la pena del delito doloso. Vamos a suponer que esta persona de 7 años pues tendría que ser menor porque dice que no debería ser doloso y que no aplica para delincuencia organizada, secuestro y trata. Y se imponen obligaciones y condiciones supervisadas por autoridades de supervisión de medidas cautelares. Aquí tendríamos que tener, por ejemplo, ya una sentencia en cuanto a los años y derivado de ello verificar si es candidato para obtener el beneficio de libertad condicionada. La libertad anticipada, esta extingue la pena y solo persisten medidas de seguridad. Para ello debe de haber cumplido el 70% de la pena en delitos dolosos o la mitad en culposos. Y también, aquí como hace referencia, no aplica para la delincuencia organizada. Entonces aquí sí sería
otra vez volver a verificar cuál fue la sentencia que le impusieron para entonces estar contabilizando si ya cumplió con el 70% en doloso o la mitad en culposo para poder obtener este beneficio. Aquí le compartí un URL en el que voy a dejar de compartir tantito y le quiero compartir ahora esta, este archivo que encontré muy importante en la UNAM. ¿Sí logra verlo? ¿Perdón? A ver ahí, tratamiento en externación. Sí, sí, ya lo veo. De hecho, en la clase también va a quedar grabado ahí en la diapositiva donde viene el URL. Este tratamiento en externación era un medio de ejecutar la sanción penal por el que se sometía al sentenciado a un proceso tendente al fortalecimiento de sus valores sociales. Como decíamos hace un momento, la cuestión cultural, la cuestión de trabajo, la cuestión moral y una adecuada reinserción social a la sociedad. Es decir, si nuestra persona privada de su libertad aceptaba el participar en estos beneficios que les da el centro penitenciario, entonces estamos hablando que es una persona que puede llegar a ser candidato a una reinserción social. Basado, decíamos, en el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la responsabilidad social, y comprendía, fíjese bien, salir a trabajar o estudiar con reclusión nocturna, salir a trabajar o estudiar con reclusión de sábados y domingos, y tratamiento terapéutico institucional. Esto es bien importante, porque en cada centro penitenciario existe un departamento en el que está un psicólogo. Esa área de psicología, entonces, está facultada para poder darles terapia a las personas que están privadas de su libertad. ¿Y por qué no? Si se está tratando de manera física, también se debe tratar de manera psicológica. Y para acceder a todos estos beneficios, pues obviamente durante el tiempo que no laborara o estudiara, podía ir a este tratamiento terapéutico. Esto es en una semilibertad en fase ejecutiva. Y para acceder a él, debía el sentenciado cubrir los siguientes requisitos, es decir, no era para cualquiera. Haber compurgado al menos un año de la pena privativa de la libertad que la sentencia hubiere causado. Y que la pena de prisión impuesta no excediera a 8 años, que se tratara de primo delincuente y haber acreditado un desarrollo intrainstitucional favorable durante los 2 periodos de valoración consecutivos y que contara con una persona conocida que se comprometiera y que garantizara a la autoridad ejecutora el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el externado, es decir, este aval moral que se encargaba prácticamente de cuidar que cumpliera todo lo que dijo que iba a hacer ante el juez de ejecución, sobre todo afectando, o más bien aplicando el beneficio. Que el sentenciado hubiera obtenido el beneficio del tratamiento en externación y debía cumplir con las siguientes obligaciones: presentarse ante la autoridad ejecutora conforme a las condiciones y horarios previamente establecidos, es decir, vas a venir a firmar los sábados, vas a venir a firmar los domingos, someterse al tratamiento técnico penitenciario que se determinara, no ingerir bebidas embriagantes. Por eso en el ejemplo le ponía, ok, la aval solidaria iba a decir, bueno, ok, yo voy a cuidar ahora de que ya no tomo, y realizar las actividades a favor de la comunidad que determinará la autoridad ejecutora. Esto es para el tratamiento en externación y era objeto de suspensión cuando el externado estuviera sujeto a proceso penal o por la comisión de un nuevo delito. Es decir, el hecho de que él incumpliera traía como consecuencia que regresara al centro penitenciario y que perdiera estos beneficios. Tenemos aquí también la libertad anticipada. Ojalá pueda usted buscar este archivo de la UNAM, donde nos habla que estos beneficios de libertad anticipada tenían como finalidad sustituir o suspender una parte de la ejecución de la pena mediante, grosso modo, periodos de reclusión y de libertad. Es decir, se queda por periodos recluido y por periodos en libertad, sujeta a condiciones o disminuyendo cuantitativamente la duración de la pena de prisión. Estas modalidades correspondían a estos últimos, vamos a cargar la computadora. Estos últimos incluyen esta interdependencia.
se otorga al sentenciado que hubiese cumplido el 50% de la pena. Por eso en uno de los recuadros anteriores se ponía ahí un parámetro y que acreditara haber observado una buena conducta durante su internamiento. Y para el tema de la buena conducta es muy importante también bajar los índices de peligrosidad. Es decir, qué tan agresivo fue cuando él llegó y ahora mediante una manifestación oral de el psicólogo entonces puede hacer referencia a que en efecto es una persona que de una agresividad 10 ahora está en una agresividad 3, por así decirlo. Haber participado en estas actividades educativas, recreativas y culturales, así como deportivas dentro del centro. Y que aquí hay una condicionante, haber cubierto la reparación del daño, en su caso no estar sujeto a otros procesos penales del fuero común o federal y que con anterioridad no se le hubiera concedido otro beneficio. La libertad preparatoria. Esta tiene su raíz en el régimen penitenciario progresivo como última fase del proceso de ejecución y permite la libertad anticipada. En otras palabras, la libertad preparatoria implica la libertad completa. Esto es su salida del centro de reclusión, la salida del centro de reclusión del sentenciado y sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones por parte de él. Y aquí nos da también el fundamento legal. Estos son algunos de los fundamentos legales. La Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal nos la manejaba en el artículo 46 y ahora con la reforma del 2008 tenemos ya del 17 de junio se impacta y que nos pide que haya cumplido las 3/5 partes de la pena de prisión impuesta. Remisión parcial de la pena. Aquí prácticamente es un perdón, una parte, se le perdona una parte de la prisión impuesta siempre y cuando el reo cumpla con las exigencias legales. Si bien el perdón es el aspecto medular de la remisión de la pena, dado que la palabra remisión proviene de latín remitere, que significa perdonar, exigir o alzar. O sea, aquí prácticamente hay una remisión, hay un perdón a la pena. Bueno, este tema a mí nada más me ha tocado verlo cuando le aplicaron al presidente Díaz Ordaz por el tema del 68 y el monitoreo electrónico a distancia, bueno, como tal, estos localizadores o pulseras localizadoras, pues no son muy comunes, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente nos dicen que pues quien lo solicita es quien debe de pagar. Regresamos a nuestra página en la que estábamos. Este es el archivo donde le digo, archivos jurídicos de la UNAM, donde justamente vimos el tema de las penas. Ok, vamos a hablar de los jueces. ¿Cómo llegamos? Y creo que ya lo comentábamos en un inicio, ¿cómo llegamos a un juez de ejecución? Pues obviamente tenemos que pasar por una etapa inicial, por una etapa de investigación, una etapa intermedia, la etapa recursoral, y por lo tanto llegamos al juez de ejecución o de sanciones, que es quien va a verificar que en última instancia, aparentemente ahí termina este proceso, pero no, se despierta un nuevo procedimiento para la persona privada de su libertad. ¿Qué controla el juez de control? Bueno, las investigaciones de la fiscalía y determina si presuntamente se ha cometido el delito y si deben aplicarse medidas sustitutivas o no. El juez de juicio oral, bueno, como tal, escucha las partes, admite o no las pruebas y en su caso condena o absuelve. En el ejemplo que nosotros estuvimos hablando hace un momento, pues para que pueda activarse el juez de ejecución, forzosamente tuvo que haber una sentencia condenatoria. Y el juez de ejecución supervisa la ejecución de la pena y las condiciones de reclusión. Obviamente existe el tema de la apelación y el Tribunal de Justicia también conoce el recurso de casación y revisa la constitucionalidad. Es decir, en cuanto a inconformidades que puedan surgir justamente de la sentencia. Para que pueda darse una sentencia apegada a derechos humanos, debe de existir un manual del juez de vigilancia penitenciaria. Para ello, pues también se ayuda y se apoya del derecho penitenciario. Este juez de vigilancia va a tener atribuciones para hacer cumplir la pena impuesta, resolver los recursos que en algún momento dado se tengan que dar o se tengan que invocar con arreglo a lo prescrito en leyes, reglamentos, pero sobre todo siempre salvaguardando los derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse. Sin embargo,
esto es en teoría, en práctica, sabemos perfectamente que no nada más en Ciudad de México, sino en cada uno de los estados nos encontramos con un gran problema de sobrepoblación. Y esto también maneja de una manera directa una afectación a los derechos humanos. Ahora, dentro de todas estos cuidados que debe de tener el juez, tiene que resolver sobre las propuestas que puedan solicitar las personas que están compurgando una sentencia, las decisiones para el pronunciamiento de resoluciones que se puedan llevar a cabo, aprobar las propuestas que formulen los establecimientos sobre beneficios penitenciarios, aprobar las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a 14 días, resolver por vía de recurso las reclamaciones que formulen los internos, a lo mejor muchas veces dando sanciones disciplinarias, resolver en base a los estudios de equipo de observación y tratamiento, en su caso de la central de observación, y los recursos referentes a la clasificación inicial. Acordar lo que procede sobre peticiones o quejas de los internos. Pareciera que no, pero sí, a través de su defensor público, a través del psicólogo que sabemos que está ahí dentro, a través del médico, a través del buzón de quejas, a través de su defensor público o defensor privado, también puede hacer del conocimiento este tipo de situaciones. No quisiera poner como ejemplo a una persona muy conocida y que se dedica a actos delictivos que atentan contra la salud, pero derivado de también todas estas observaciones que hizo a través de su defensor público, hizo llegar muchas quejas. Ahorita, por cierto, está extraditado. Y realizar las visitas a los establecimientos penitenciarios. ¿Para qué? Para verificar que todo esté funcionando como se debe y que aún en auxilio de los jueces puedan vigilar que este orden penitenciario se siga cumpliendo. Puede también autorizar los permisos de salida, que también es un beneficio, que vamos a ver más adelante, es un beneficio cuando una persona, y creo que también en alguna de las videocápsulas la traté de manera un poco más precisa, cuando esta persona internada, este PPL, privado de su libertad, se entera de que alguno de sus familiares, su mamá, su papá, están atravesando por una cuestión médica o hasta un fallecimiento. Entonces puede dar el permiso para que salga y esté en el funeral. Y conocer del paso a los establecimientos de régimen cerrado de los reclusos o propuestas del director del establecimiento. Es decir, dentro del mismo centro puede haber o debería de haber una división entre personas que pueden llegar a ser más agresivas que otras, pero obviamente no por el hecho de que estas personas agresivas estén en un lugar conminados, no significa que no puedan tener acceso a, por ejemplo, al psicólogo y poder bajar su peligrosidad. Y entonces sí, estar conviviendo todos de una manera, pues vamos a llamarlo así, de una manera ordenada. Estimada Alejandra, no sé si tenga usted alguna duda sobre lo que hemos abordado en esta sesión. Caso contrario, pues nos vamos a ir despidiendo. ¿Algún comentario que quiera realizar? No, sobre la clase no. Lo único que tengo duda es sobre la actividad. Dice que es un caso práctico en referencia a la unidad 1 o 2 o de cualquiera otro. Un ejemplo como qué podría ser, o sea, un caso o cuándo actúa, no sé, por ejemplo, el juez de vigilancia o cómo. Voy a pausar la grabación para explicar. Bueno, pues agradezco mucho su tiempo, estimada Alejandra, y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda en mi número particular. Le agradezco mucho, nos vemos la próxima sesión. Que esté muy bien, muy buenas tardes. Hasta luego, gracias. Hasta luego.